Buenas, hacemos un saludo breve a las personas que están entrando desde la virtualidad, Yaneta, hola. Decir que vamos a empezar en breves instantes, estamos acabando algunas cosas puntuales y después vamos a dejar algo de tiempo para que las personas que queden por entrar todavía vayan entrando. Pero ahora mismo vamos a estar ya con nuestro ponente. Esta es la Sinfonía 10. Hola, muy buenas tardes. Se escucha perfectamente, ¿no? Desde la gente que está en casa escuchando esta sesión. Bueno, pues estamos aquí para tratar en una ponencia de cierre el tema de la construcción de la arquitectura soviéticos de 1917 a 1991 como remate final de un seminario que ha estado trabajando un libro sobre estética y marxismo editado en la Unión Soviética y que hace compilación de todos los grandes aprendizajes de los estétas soviéticos hasta los años 70, en torno a este tema, ¿no? Para hacer este análisis somero de un tema tan profundo como puede ser el arte y la cultura en la Unión Soviética del 17 al 91, tenemos hoy a José Antonio Esquido. José Antonio Esquido es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la UPV, aquí en la Universidad del País Vasco. Hizo después un diploma de estudios avanzados sobre el bombardeo de Guernica, sobre el bombardeo de Guernica, y se doctoró en Sociología en la Universidad de Provenza con una tesis doctoral sobre la renovación del Gran Bilbao, un estudio de la clase obrera bilbaína y de los cambios sufridos en Bilbao, donde ha vuelto hoy a ver los últimos cambios ocurridos desde entonces. Aquí hay gente que presencialmente que ya me conoce. Se podría resumir en una sola frase que José Antonio Esquido ha sido durante todos estos años un militante comunista entregado en cuerpo y alma a la organización y a las necesidades ideológicas de la clase obrera revolucionaria. Ese ha sido su papel, y en ese papel ha hecho cosas muy distintas, muy diversas, ¿no? Entre ellas, en el año 2000 escribió un artículo sobre el arte y la revolución en el siglo XX, haciendo compilación de las ideas más importantes sobre esta cuestión. En 2003-2004 estuvo viviendo en China enseñando español y al mismo tiempo que enseñaba español a los chinos, aprendía él sobre el proceso chino, el proceso revolucionario, y fruto de aquella estancia, que es este libro que hemos traído hoy también aquí, por si alguien lo quería, El pájaro de la jaula, la burguesía en la República Popular de China, es decir, cuál es el papel de las relaciones de producción capitalistas en el marco de la construcción del socialismo en China. José Antonio Esquido, firme defensor del proceso revolucionario chino. Bueno, este libro está editado en 2015, pero es fruto de un trabajo redactado en 2005. Después de estar en China, de 2006 a 2017 estuvo en Venezuela, donde dio clases de sociología en la Universidad Central de Venezuela, estuvo también en la Escuela de Cuadros del Partido Socialista Unificado de Venezuela, enseñando marxismo-leninismo en aulas con 300 o 406.000 oyentes, más o menos como hoy. Y estuvo también, entre 2008 y 2009, estuvo en el grupo, la asesoría directa del presidente Chávez. Fruto de todos estos años en Venezuela y en toda su aportación al desarrollo del marxismo en Venezuela, al estudio del marxismo en Venezuela. Si alguien quiere saber sobre cómo fue la historia del comunismo y de los pensadores y los estudios marxistas de Venezuela, puede preguntar a José Antonio, los grandes nombres, las grandes aportaciones de Venezuela al marxismo. Y fruto de todo esto es este otro libro que ayer lo presentamos, Venezuela vencerá, la dificultad de la revolución nacional en una colonia petrolera. Como veis, los dos libros tienen un subtítulo que es muy indicativo de la clave de la cuestión que Esquido busca desentrañar en cada uno de ellos, ¿no? El uno
la burguesía en la República Popular de China y el otro, la dificultad de la Revolución Nacional en una colonia petrolera, ¿no? Eso va a obligar a que el proceso venezolano avance pues, con unos retos muy particulares. Bien, entonces en todo ese trabajo de difusión del marxismo, contribución al desarrollo de los procesos revolucionarios, contribución a la organización comunista, pues la última tarea en la que he estado inmiscuido es en la formación de la asociación Volver a Marx, que es una asociación que se preocupa del estudio y de la difusión del marxismo, de las bases del marxismo. Podéis mirar en YouTube los cursos que ha hecho sobre la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, sobre marxismo y mujer. Bueno, hay varios temas que se han tratado en esta sección. Y también la asociación pues, ha sido una de las que ha contribuido a formar la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas, donde pues, ahí está la Escuela de Formación del Partido Comunista de Argentina, la escuela del Partido Comunes de Colombia, del Partido Popular Socialista de México y otras organizaciones formativas, pues escuelas de cuadros o escuelas meramente de difusión del marxismo de otros países de América Latina. Y bueno, relacionado con el tema de hoy, también el año pasado estuvo bastante dedicado a estudiar un tema que a todo revolucionario le interesa profundamente, que es cómo se dio el proceso de contrarrevolución en la URSS, ¿no? Y la destrucción de la Unión Soviética al detalle, todo el proceso de descomposición y todas las luchas internas dentro del partido, la degeneración de ciertas figuras, etc, etc. Eso también, luego si quieren nos cuenta un resumen si quieren. Y entonces hoy está aquí, en este proceso de clarificación al que lleva entregado 40 años, pues para explicarnos sobre esta cuestión del arte y la cultura soviéticos del 16 al 91, porque también, como veréis enseguida, pues José Antonio conoce todo el proceso revolucionario soviético, sus giros y problemas, cuando se dieron, sus grandes conquistas, y él nos va a hablar de todo esto con el énfasis en la construcción del arte y la cultura. Así que, Guido, cuando quieras. Bueno, os agradezco mucho que estéis aquí. Es la hora de la siesta, o sea que intentaremos que no nos pase que nos quedemos dormidos. Esta es la sinfonía número 10, se llama la Leningradense, de Sostakovich, gran compositor soviético. El año 90 yo visité el cementerio en el que están enterrados 100.000 víctimas del asedio de Leningrado por el ejército alemán nazi, en fosas de 10.000 muertos. 10.000 muertos civiles, tienen una hoz y martillo inscrito en piedra. 10.000 muertos civiles en fosa a fosa, tienen una estrella grabada en piedra. Y esta música maravillosa estaba siempre flotando en las ondas de ese cementerio de las víctimas del asedio nazi 1941, de lo que para nosotros siempre será Leningrado. La burguesía rusa nos ha provocado llamándole, ¿cómo le llaman a Leningrado? Bueno, no quiero ni repetirlo. Para nosotros será la ciudad de Lenin, porque encima la sinfonía número 10 se llama así, Leningrado, Leningradense. Entonces, cuando hay que exponer alguna idea sobre la cultura soviética, hay que cerrar los ojos y hay que escuchar a Dmitri Sostakovich, entre otros. Máxime ahora en la que hemos pasado del tradicional antisovietismo de la burguesía a algo más primitivo todavía, que es un antirrusismo desenfrenado, donde ya no solamente los autores, artistas, estetas, músicos, escultores, novelistas, pintores, grafistas, cineastas de la Revolución Soviética están prohibidos y perseguidos, sino que ya son
las obras clásicas de la cultura rusa pre-revolucionaria, las que también, que forman parte del patrimonio de la humanidad, también están prohibidas. De manera que ahora ya no es el perrito de Pavlov. Ustedes saben, han estudiado psicología. En psicología, el reflejo pavloviano es un descubrimiento que hace un científico pre-revolucionario. También va a estar prohibido el perrito de Pavlov, ¿no? En que vivimos una era ya descrita por Lenin de un capitalismo de lo más reaccionario que ha habido. De lo más reaccionario. Y nos privan, quieren privar a la humanidad de las obras clásicas de la cultura rusa, que se ha expresado en 75 años en las extensas del arte, de la cultura producida por la Revolución Rusa. Entonces yo quería compartir con ustedes algunas notas en relación a los debates, a las corrientes, a la contribución del arte y de la cultura soviética a la creación de una nueva conciencia. Normalmente en la especie humana el derrotado pierde el derecho hasta que se le respete, ¿no? Y tiene que pasar un cierto tiempo para que se aquilate lo que una determinada cultura y civilización y Estado y país, aunque haya sido derrotada en un momento, aportó a la cultura humana, ¿no? ¿Quién duda ahora de que el mundo occidental y nuestro mundo vive en torno a la idea de los derechos humanos, de la izquierda, de la derecha, de la Asamblea Nacional, de la separación de poderes? Esas son las aportaciones de la gran Revolución Francesa, ¿sí? Que poco tiempo después de caer fue acusada por los absolutistas de ser un baño de sangre y de barbarie. Que es cierto que contra la Revolución Francesa hubo una gran resistencia, ¿eh?, de la feudalidad, que obligó a la revolución, para sobrevivir, a recurrir a una gran violencia, sobre todo en la Vendée, ¿no? Ahora se nos ha dicho, para ocultar los avances y las conquistas de la gran Revolución de Octubre, que eso es la gran purga, ¿no? Y el último avatar de esa barbarie es Putin. Nos centramos ya directamente y de plano en la ideología feudal, que en España se conoce muy bien, porque la ideología feudal bárbaramente anticomunista triunfó el 18 de julio, o mejor dicho, en abril de 1939, haciendo inviable la revolución liberal propia del mundo occidental, gracias a la cual el mundo occidental pasó a la democracia burguesa. Aquí no hemos accedido a una plena revolución burguesa y nos tenemos que comer con papas que los héroes de la patria son los invasores de la División Azul, fascistas, son los reyes católicos y el legado inmortal del general Francisco. ¿Sí? Los modelos de la sociedad feudal predemocrática, ¿no? Entonces toca, y es muy oportuno lo que están haciendo ustedes, de recuperar en lo que tiene de aporte constructivo necesario en el terreno de la estética y del arte a la construcción de una superestructura ideológica particular, que fue la que fue construyendo, no en un periodo corto de tiempo, en un periodo largo de tiempo, la Unión Soviética, que marca además un proceso de transición que, por más que chillen los propagandistas de la burguesía, no ha terminado, sino que ha comenzado en el periodo de transición entre el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista. Se desarrolla en Rusia. De momento, si se desarrolla en China, se desarrolla en Cuba, se desarrolla en una parte de Asia, y cuya ausencia tenemos que lamentar. Yo les comparto que el año 92 me convertí en un estudiante no tan joven de primero de Sociología de la Universidad del País Vasco. Me senté aquí y dije, bien, hemos sido derrotados. Demóstrame que yo estaba equivocado. Me tiré 10 años en las universidades occidentales, no me demostraron que yo estaba equivocado.
en que los principios, las verdades, las leyes establecidas por la ciencia social, que no es otra cosa que el posmodernismo, tienen plena vigencia. Pero no nos vamos a apartar demasiado del tema, pero sí es necesario establecer un contexto y evaluar lo necesario de la investigación, del arte, de la cultura, de la superestructura soviética, cuya ausencia marca, además, la barbarie que estamos viendo hoy en el este de Europa. La barbarie viene por la ausencia de una formación social y económica y estatal que fue capaz de construir la convivencia constructiva de pueblos que han sido enfrentados históricamente por los imperios feudales europeos. El imperio de los Habsburgo, el imperio de los Austria, el imperio de los Romanov, el imperio otomano, que dirimía sus trifulcas territoriales sobre la base de una guerra sin fin, que condujo a la guerra de Crimea, Primera Guerra Mundial, en fin, desde la Edad Media prácticamente, ¿no? A punta de espada, y ahora tenemos, a punta de tecnología moderna, también otra significación de la barbarie, que significa la expansión de tipo colonial del mundo occidental a la conquista de las tierras fértiles del este europeo y del centro de Asia. Sus recursos petrolíferos, mineros, hidrocarburíferos, minerales, cerealeros, agrícolas, etcétera, etcétera. Eso es una guerra de conquista por interposición. Entonces, ¿qué contribuyó a construir la nueva conciencia de la hermandad y de la fraternidad de los pueblos? Una contribución muy importante es un binomio entre cultura y educación, arte y educación. Binomios que antes estaban separados, porque las amplias masas populares del Imperio Ruso estaban excluidas de manera radical del más elemental acceso a los valores universales de la cultura y del arte, porque eran siervos sometidos a un régimen de servidumbre feudal que bastante tenían con sobrevivir físicamente. Entonces tiene que ser la revolución la que produce una revolución educativa, la revolución socialista y soviética, ¿no? La que produce a la vez una revolución educativa que prepara a la población para que se enriquezca no solamente de los valores de una cultura en construcción, sino de los valores universales de la cultura. Es un gran debate de la revolución. Frente a las posiciones de Lenin, incluso de Trotsky, otra parte dice hay que hacer tabula rasa de las conquistas culturales de la humanidad, porque son o feudales o burguesas. Frente a eso el partido dice la posición mayoritaria, la que defiende Lenin, es no podemos negar los avances universales que ha ido produciendo a lo largo de los siglos la cultura humana, también la lucha de los trabajadores, también el trabajo de los trabajadores. Bueno, proceso muy rico. Y si os parece, yo lo que voy a hacer es entrar un poco más en el... No me gusta mucho leer, pero no quiero que se pierdan los matices de un debate muy rico y me gustaría pues, estimularlos a este conocimiento para que ustedes directamente vayan a las fuentes y busquen profundizar en las diversas partes. Esto no es más que unas pinceladas de los debates en torno a la cultura y al arte en el marco del poder de los trabajadores, de la sociedad soviética, de la sociedad socialista. A partir de 1908, Rusia es el mayor centro de la cultura abstracta y de la elaboración teórica sobre el arte. Los artistas de vanguardia buscan nuevas formas de expresión que en el arte es de las cosas más difíciles que hacer. Nuevas formas de expresión. Solamente realmente escuelas e individualidades de genio son capaces de construir nuevas formas y no repetir las formas expresivas ya provenientes de épocas anteriores. Y que confluyen con la revolución que dirige el partido bolchevique
en 1917. Los principales artistas de vanguardia apoyan activamente tal revolución. El poeta Vladimir Mayakovsky, proveniente de la corriente futurista y considerado por el poeta Pablo Neruda, al que me he servido un poco, sobre todo de las memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido sus reflexiones sobre el arte soviético, dado que él visitó, compartió, siendo un poeta, por cierto, muy reconocido en la Unión Soviética, él pudo conversar con los artistas y los poetas soviéticos, y algunas reflexiones a mí me han parecido útiles ponerlas a ustedes en esta mesa, ¿no? Y considerado por el poeta Pablo Neruda el primer poeta soviético, junto con Pasternak, dice Pablo Neruda, con voz de trueno y catadura de bronce, corazón magnánimo que transformó el lenguaje y se encaró con los más difíciles problemas de la poesía política, declaró Mayakovsky. Ante mí no se plantea la revolución de aceptar, no se plantea la cuestión de aceptar la revolución o no aceptarla. La revolución es mía. Eso expresaba la expresión de una generación de intelectuales que no eran ajenos a lo que había pasado, la toma del Palacio de Octubre, la constitución del poder soviético, el hundimiento de la República Burguesa. Nosotros somos miembros de esta revolución. En enero de 1918, los artistas más destacados, como el creador de la corriente pictórica del suprematismo, Kazimir Malevich, Kandinsky, Vladimir Tatlin, el principal fotógrafo de la vanguardia, y el gran pintor Alexander Rodchenko, Alexander Drevin y otros, asumieron la presidencia del recién formado Departamento de Artes Plásticas del Comisariado del Pueblo, que es como la revolución llama sus nuevos ministerios de instrucción pública. De 1920 a 1930, Rodchenko es uno de los organizadores de las facultades artesanales en la Escuela Superior Artístico-Técnica en Moscú. Mayakovsky y Rodchenko crean un sistema de periódicos murales, es decir, se ponen al servicio de la propaganda política y de la comunicación de la revolución con las masas. Por supuesto, no hay ningún tipo de medio que nosotros conocemos para dar a conocer la posición política y las decisiones que va tomando la revolución. Un sistema de carteles murales. Y los artistas se ponen al servicio de la fabricación de esos carteles, al menos entre quienes saben leer, que no son toda la población. Yo os contaré unas estadísticas. El arte ayuda a que el pueblo trabajador conozca lo que la revolución le quiere transmitir. Hechos a mano, periódicos murales hechos a mano, y fundan una agencia publicitaria al servicio de la construcción de la nueva sociedad. Las mujeres pintoras revolucionarias se ponen también al servicio de la revolución. Alexandra Exter comienza a diseñar escenografías de los ballets de Moscú y trabaja en el Teatro del Pueblo. Lyubov Popova hizo cerámicas y decorados teatrales, dibujó estampados y diseños para vestidos. Natalia Goncharova aclamó la revolución desde París, etc. Esta vanguardia produjo un cineasta universal que aporta innovaciones explosivas que fueron copiadas por Hollywood al lenguaje del cine. El gran Sergei Eisenstein, cuyas películas La Huelga, de 1924, El acorazado Potiomkin, de 1925, y Octubre, de 1927, entre otros, fascinan a los directores de Hollywood que se basan en ellas para sus propios trabajos. Como dice el filósofo opositor al socialismo, pero muy objetivo, Alexander Zinoviev, después de la revolución, en el marco del sistema soviético, se hicieron grandes descubrimientos en la cultura. Usted lo sabe perfectamente: cine, pintura, las vanguardias rusas, la influencia que ejercieron sobre la cultura mundial. Les diré de paso que en nuestra formación política adolescente era obligado la película Octubre y la película Acorazado Potiomkin, donde hay una escena que ha pasado a la cultura de los pueblos, que es la línea de fusileros zaristas disparando contra el pueblo en las escaleras de Odessa, que hoy lucha contra el nazismo ucraniano de la OTAN. Eso se convirtió en una escena reproducida en una película sobre la mafia de Chicago,
en la escena de la masacre en las escaleras de Odessa, que ha pasado a los momentos épicos y clásicos del cine, de la cinematografía mundial. Se produce un debate en la dirección revolucionaria sobre la conveniencia o no de crear una cultura proletaria y considerar la cultura oficial de Estado. El comisario del pueblo para la instrucción pública, Lunacharsky, Bogdanov y Bukharin defienden esa tesis, mientras que Lenin y Trotsky se oponen. Lenin se opone a la creación de una cultura proletaria de laboratorio y es partidario de considerar y valorar el patrimonio artístico acumulado por la sociedad. No se puede negar a Miguel Ángel, no se puede negar las pirámides de Egipto, no se puede negar la pintura figurativista holandesa, son los aportes de la humanidad. Y hay que valorar ese patrimonio. Incluso frente a las manifestaciones extremistas que propugnan la destrucción del patrimonio cultural anterior a la revolución por considerarlo burgués, el Partido Comunista declara el 1 de julio de 1924 que es, cito, contrario a la actitud ligera y despectiva frente a la vieja herencia cultural. ¿Qué es lo que pasa, por cierto, en lo que los chinos llamaron la gran revolución cultural proletaria? Dirigida por la banda de los cuatro, el Mao Zedong, que dijeron todo lo que no ha construido la revolución y viene de las épocas mandarinescas, monárquicas y feudales, debe ser arrasado. La civilización religiosa, los monumentos, las casas de té, y se produjo un gran desastre por esa interpretación voluntarista y ultraizquierdista que Lenin pudo contener, pero que Mao Zedong lo que hacía era empujar, ¿no? En su delirio que llevó a una guerra contra la Unión Soviética, a dividir el campo socialista y ofrecer una victoria al imperialismo. Eso también en el arte y la cultura fue ese delirio extremista contra la que los chinos, yo, como dice el camarada, es verdad, estuve un año allí, los chinos tienen mucha vergüenza de lo que pasó en la gran revolución cultural y ahora los chinos elogian, asumen su gran pasado cultural. Y les diré otra anécdota personal. Yo era crítico con el Guggenheim, ¿no? El Museo Guggenheim, hasta que vi una exposición sobre 2000 años de cultura china. Ahí me rendí. Estoy rendido, ya, lo siento. Haber traído esta exposición con los figuras de terracota y el acumulado patrimonial seleccionado, ¿no? De 2000 años de cultura china, terminando en el arte del socialismo, del realismo socialista chino, ¿no? Pero sin dejar de valorar la inmensa cultura china anterior, ¿no? Eso es lo que corresponde a la posición objetiva que tuvo Lenin y que tiene ahora el Partido Comunista de China. Pero eso pertenecía a esos debates. La revolución convierte la cultura, el arte y la educación en fenómeno por primera vez masivo y popular. La revolución pone en contacto por primera vez en la historia de Rusia a las amplias masas de obreros y campesinos con las muestras del mejor arte ruso y universal. Pablo Neruda narra en sus memorias, que he citado, su experiencia en Leningrado, la leningradense, Leningrado, que está curando sus heridas del cerco nazi en 1949. Dice Pablo Neruda, me encontraba en medio de un bosque en el que millares de campesinos con trajes antiguos de fiesta escuchaban los poemas de Pushkin. Todo aquello palpitaba, hombres, hojas. Pushkin es el escritor más querido de Rusia, pero desconocido hasta adentrado el siglo XX por la masa campesina y popular analfabeta. El censo de 1910 de Petrogrado ahora se llama San Petersburgo, ni siquiera Petrogrado. O sea, el compañero Putin y su jefe de entonces, Anatoly Sobchak, nos ofendieron bastante, ¿sabes? Ya no solamente era Petrogrado burgués, San Petersburgo zarista, quitando el nombre para nosotros permanente de Leningrado, esa hermosa ciudad, que se llama la Venecia del Norte, ¿no? Bueno,
En este censo, 1910, esta ciudad, la segunda ciudad del Imperio Ruso, señalaba que había un 31% de analfabetos y un 49% de semianalfabetos. 2/3 partes de la población total era en 1920, totales del país, analfabetos, y casi la mitad lo era en 1926. En Asia Central, la situación era peor. En Kazajstán, de 50 niños, solo uno iba a la escuela. En Tayikistán, el número de personas que sabían leer y escribir antes de la revolución era el 0,5% de la población. Entre los kirguisos, solo el 0,6% sabía leer y escribir. Y entre los turkmenos y yakutos, un 0,7%. En Turkmenistán, antes de la revolución, solo funcionaban 58 escuelas con una matrícula de 6.780 niños y niñas, hijos todos de padres ricos, sacerdotes y funcionarios. De 1920 a 1939, 96 millones de analfabetos y semi-analfabetos salen, como se dice en América Central, de la oscurana, salen de la oscuridad y acuden a escuelas para adultos y cursos especializados. Es decir, se empiezan a obtener las herramientas para ser un sujeto activo del arte que está produciendo la revolución. La población ajena completamente a esas herramientas de cultura, de alfabetización, de conocimiento, son actores pasivos del mundo artístico. Pero ahí se cambia la situación. Al alfabetizarnos, la revolución permitió que la literatura y el arte fecundasen el alma de las masas humildes. Además, la revolución se esforzó en elevar progresivamente el nivel educativo y cultural del pueblo obrero y campesino, para que interviniese con mayor eficacia y calidad en el inmenso esfuerzo industrial que hizo de la URSS la segunda potencia mundial, y con una particularidad. Bilbao, el mundo occidental, se desarrolla industrialmente básicamente por el fenómeno explicado por Marx en el capítulo 24 del Capital, llamado la acumulación originaria, por los procesos de esquilmación, de saqueo, de apropiación de la gran mayoría de la humanidad, de los pueblos sometidos de África, de América Latina, del Caribe y de Oceanía. Sobre esa base de acumulación, la que se produce la revolución industrial, como además nos recordó un profesor de historia que tuvimos en la Universidad del País Vasco, que luego fue rector, Manuel Montero. Nos explicó cuáles eran las últimas investigaciones en relación al salto tecnológico que permitió la revolución industrial, sobre la cual se asienta la prosperidad de 20 países, incluido el nuestro, y la miseria de 160, 170 países, de los casi 200 que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. Es algo que no debemos perder de vista. Este pueblo soviético se convirtió en el principal consumidor de periódicos, libros y cine del mundo, y también en un pueblo amante de la poesía, la literatura, la escultura, la pintura, la música, el cine y toda expresión artística de calidad. Es decir, de un pueblo de analfabetos a un pueblo de consumidores de arte, lo cual cabe suponer que tuvo alguna influencia en la construcción de la conciencia subjetiva, de la espiritualidad, del alma del sistema educativo de la población soviética. Si en 1939 únicamente el 1,3% de los trabajadores tenían enseñanza superior completa o incompleta, en 1980, cuando el socialismo soviético está en un momento muy interesante, ya son el 10%. Si en 1939 solo el 11% tiene enseñanza secundaria de 10 grados, en 1980 ya son el 71%. En 1970 más del 75% de los trabajadores de la ciudad y el 50% de los trabajadores del campo habían terminado sus estudios de nivel secundario superior. En 1976, de cada 1.000 personas ocupadas en la actividad económica, 767 poseían enseñanza superior o media, completa o incompleta. A comienzos de los 80, antes de la horrorosa perestroika, la URSS tenía entre 10 y 30% más científicos e ingenieros que los Estados Unidos. En el curso 1979-80,
El número de estudiantes universitarios por 10.000 habitantes en la Unión Soviética era de 196, mientras que en el curso 1976-77 en Canadá era de 139, en Francia de 158, en Italia de 132 y en Inglaterra de 98. Pablo Neruda escribe que el hombre soviético, hoy tenemos que decir el hombre y la mujer soviético, es algo de justicia, con las puertas abiertas a todas las bibliotecas, a todas las aulas, a todos los teatros, está en el centro de preocupación de los escritores. En 1963, 240 millones de personas asistieron a conciertos y representaciones escénicas. En 1967 había en la Unión Soviética 124.000 bibliotecas importantes. El Partido Comunista de la Unión Soviética, que por constitución era la fuerza dirigente de la sociedad, señaló que se desarrolló verdadera pasión por el arte, abro comillas. Los soviéticos tienen una afición inmensa por el arte. Sabido es que a veces cuesta mucho trabajo conseguir una entrada para un buen espectáculo, comprar un libro interesante, visitar una exposición. Es un documento del 26 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y el pueblo se educó en lo mejor de la cultura rusa y también occidental. Dice el filósofo que yo he citado, filósofo opositor, que luego, cuando cayó la Unión Soviética, se convirtió en más prosoviético que los propios soviéticos. Alexander Zinoviev dijo: en la escuela nos formamos en el marco de la cultura europea occidental. Nuestros escritores fueron Balzac, Shakespeare, Dante, etc. Nuestros pintores fueron los maestros de la pintura occidental: Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Nosotros crecimos en esta cultura. Es la revolución abre a ese pueblo campesino excluido de la civilización humana los valores de la civilización humana a su disposición para su construcción personal, cultural. Los recitales de poesía competían con el fútbol. Competían con el fútbol. Yo vengo de Venezuela, mi ciudad natal, no hay Dios, está la Real Sociedad. Ese es el Dios que las catedrales, ahí es la Real Sociedad, y me imagino que aquí será el Atlético. No, allí en la Unión Soviética era el fútbol y el arte. Los dos reyes, los dos dioses. La UNESCO reconoció que el ciudadano soviético leía más libros y veía más películas que ningún otro del mundo. El realismo socialista. Por cierto, fundamental este texto creo que de Progreso de Moscú, me parece, o de Novosti, yo creo que de Progreso, sobre la estética marxista y sobre el realismo socialista. Hacia los años 20, la vanguardia artística, que he hecho mención al comienzo de mi exposición, culmina sus experimentaciones y da lugar a un nuevo lenguaje artístico que combina lo nuevo con lo tradicional. Durante los años 30 se le aplica al arte producido en la Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la denominación amplia de realismo socialista, que considera como padre al escritor, al novelista Maxim Gorki, también considerado padre de la literatura soviética. El intelectual argentino Aníbal Ponce, que tiene una obra muy interesante que se llama Educación y lucha de clases, que yo le recomiendo, y que por cierto compré en una ciudad que es una siniestra base operativa de la CIA y que entonces era una florescente ciudad soviética, Riga, la capital entonces de la República Socialista Soviética. Creo que el único libro en castellano que había en Riga, en la librería, era Educación y lucha de clases, editado por la editorial Cartago de Buenos Aires, que era la editorial del Partido Comunista de la Argentina. Bueno, Aníbal Ponce describe así esta corriente. Abro comillas: el realismo socialista es la descripción verídica e históricamente concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Descripción capaz de entusiasmar. Es lo que yo siento cuando escucho la leningradense, el redoble de tambores. A mí personalmente me produce entusiasmo. Ese es el objetivo que busca el realismo socialista. Entusiasmar al lector
vamos a decir, al consumidor, al público, al pueblo, a los obreros, a las obreras, y educarlo en el espíritu de la lucha y de la edificación del socialismo. El dramaturgo comunista alemán Bertolt Brecht defiende de esta manera el realismo socialista. Abro comillas. Realista quiere decir que desvela la causalidad compleja de las relaciones sociales, que denuncia las ideas dominantes como ideas de la clase dominante, que escribe desde el punto de vista de la clase que dispone de las soluciones más amplias a las dificultades más grandes en las que se debate. La sociedad de los hombres que resalta el movimiento de evolución en todas las cosas, que es concreto en todo, facilitando el trabajo de abstracción. No niega la abstracción, pero se apega a la realidad. El compositor griego Mikis Theodorakis, que ha fallecido hace poco, le recomiendo el canto general, la musicalización sinfónica de esta obra de Pablo Neruda por el gran compositor griego Mikis Theodorakis. Define así el realismo socialista. En verdad, cuanto más realista fue la representación de la realidad objetiva, cuanto más armonizó con las leyes de la belleza y mayor fue su significado estético, tanta mayor proyección tuvo más allá de su tiempo. No es casual que las obras maestras de la antigüedad nos emocionen hasta el presente, porque en una obra auténticamente artística vemos la expresión de las contradicciones artísticas del propio artista con su dinamismo y sus conflictos, sus valores y sus ideales. El compañero, el camarada David, me leía hace escasamente 2 horas una burda ridiculización de la producción de los poetas, músicos, actores de la generación del 27 español, que tanta contribución tiene a la resistencia de nuestra guerra nacional revolucionaria y que ha dejado obras culminantes de la literatura española. Estoy hablando de Miguel Hernández y una lista de 20 o de 30 que para algunos posmodernos es algo despreciativo. Los abuelitos, cosas de los abuelitos. No, la emoción que ayudó a la resistencia de un pueblo que preparó las condiciones para la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. El 20 Congreso del Partido en el 56 desestabiliza la construcción política y la cultura soviética. El 20 Congreso del PQS en el 56, dirigido por Nikita Khrushchev, alteró profundamente el contenido político e ideológico del partido que provocó cambios en el mundo de la cultura soviética. La historia evidencia que se impuso una corriente socialdemócrata sobre la base de acusar a Stalin de practicar la represión y el terror para crear una imagen monstruosa no solo de este líder, sino del mismo sistema socialista. Esta corriente fue derrotada en el año 64, pero resurgió hasta llegar un seguidor de Khrushchev, Mikhail Gorbachev, al poder en marzo del año 87. Repercusiones de este movimiento en la ideología, en la cultura y en el arte. El comienzo de la decadencia también en la cultura y en el arte. Este congreso permitió emerger una literatura, cultura y arte contrarios hacia el socialismo, que se llamó disidencia, que luchó clandestinamente con apoyo de los servicios de inteligencia occidentales. Recuerden una obra central, escrita por una autora norteamericana, cuando ya cayó la Unión Soviética, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Hasta esta obra, el que decía esto era acusado y tachado de conspirador estalinista. Pero tiene que venir la científica Stonor Flanders con su obra, Saunders, perdón. Stonor Flanders es otra, que es otra, pero siempre me confundo. La CIA y la Guerra Fría Cultural, donde demuestra la financiación de la CIA a un arte abstracto corrompido que busca romper la hegemonía que tiene la espiritualidad marxista sobre las corrientes más adelantadas del mundo cultural en el mundo occidental, en los países occidentales, ya no solo en el mundo occidental, ya no solo en el tercer mundo, en el mundo colonial, también en el mundo occidental. Picasso, la novela, Malraux, la escultura, la música, que también nos conmovió en nuestra adolescencia militante,
la nueva trova cubana, la nueva canción chilena, los llamados cantantes protesta, la novela realista, brasileña, latinoamericana, etcétera, etcétera. El imperialismo no le pasa desapercibido y en la lucha por la hegemonía dedica una gran cantidad de recursos a crear una cultura decadente para frenar la influencia de masas que está adquiriendo un arte que ya no tiene solo como centro la Unión Soviética, que tiene como centro la parte más avanzada y más noble de la intelectualidad del mundo entero. Estoy hablando de años 50, 60, 70 y todavía 80. Desde 1956 a 1986 hubo 20 años de confrontaciones subterráneas que desestabilizaron los valores socialistas en los que se sostenía la cultura soviética creada entre 1917 y 1956. Estas luchas fueron decisivas para destruir internamente el partido, que era el corazón político del Estado. Figuras como el novelista Alexander Solzhenitsyn, ahora son tan necios los occidentales, que están prohibiendo a Solzhenitsyn, porque Solzhenitsyn era una creación occidental. Solzhenitsyn vino a un programa en los años 70, casi de los 80, diciendo que Franco era un débil, que Franco había sido muy tolerante. Era una especie de monstruo que escribió el archipiélago Gulag para ensalzar a los prisioneros vlasovistas del sistema de prisiones soviético. ¿Y quiénes son los vlasovistas? Eran un cuerpo de ejército que se puso del lado de Hitler. Pero es que Hitler y su ejército y la División Azul y la gran mayoría de los estados europeos que invadieron la Unión Soviética no mataron a 1000 personas, no mataron a 2000, mataron casi a 30 millones de soviéticos y de soviéticas. Y hubo una pequeña parte del ejército ruso, pero ínfima, que se puso del lado del agresor monstruoso de lo que los soviéticos llamaban la peste parda. Entonces publica Alexander Solzhenitsyn, publica el archipiélago Gulag para acusar a la Unión Soviética de maltratar a los traidores vlasovistas que eran dejados con vida habiendo contribuido a la matanza de 30 millones de personas. Pero ahora además, como la irracionalidad antirrusa mete en el mismo paquete a Solzhenitsyn con cualquier apellido que termine en Nov. Es como la policía de Somoza, ¿no? En Nicaragua incautaba en una novela de Vladimir Nabokov, que se llama, no sé si Rosita, o es una historia de un pederasta, pero Nabokov es un norteamericano medio degenerado, pero vino el policía que terminaba, ¿no? Bueno, detenido. Pero estamos volviendo a la mentalidad del policía de la dictadura latinoamericana, analfabeto, no sabe hacer la hoja un canuto. Aquí estamos entrando en lo mismo, ¿no? Pero bueno, que cierren, que quemen el archipiélago Gulag, está muy bien, no lo aplaudo. Figuras como este novelista extendieron odio a los pueblos de origen tártaro-mongol y a los judíos, golpeando seriamente la conciencia de unidad fraternal de los pueblos soviéticos. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso fue exaltado en su amistad fraterna por haber luchado juntos contra el fascismo. Ahí vemos el fascismo banderista apoyado por la OTAN justificando la masacre de los rusos o de otro tipo de nacionalidades, porque también en el terreno de los valores había un reemplazo muy negativo. Yevgeny Yevtushenko se dedicó a lanzar duras críticas al socialismo y a los países revolucionarios como Cuba. Según el historiador Yitzhak Gruzny, las acusaciones contra Stalin favorecieron el surgimiento de un nacionalismo estrecho ruso y de un nacionalismo estrecho de las nacionalidades que integraban este gigantesco país, que era la Unión de las Repúblicas. El 26 Congreso del PQS en el 81 observó la extensión de una corriente antisocialista en el arte soviético y llamó a combatirla. Corriente que reflejaba, ¿no?, comillas, la ausencia de principios ideológicos, la falta de seriedad en cuestiones de concepción del mundo y la negativa a enjuiciar con precisión desde posiciones de clase los diferentes acontecimientos y personalidades de la historia que pueden menoscabar incluso obras de autores de talento. Llamó a pronunciarse enérgicamente y con arreglo a los principios
cuando aparecen obras de arte que denigran nuestra realidad soviética. Tenemos que ser intransigentes en este aspecto, dice el partido. El partido no puede ser indiferente ante la orientación ideológica de nuestro arte. La lucha de los intelectuales y artistas por preservar las conquistas ideoestéticas del socialismo soviético. Como dice este filósofo que he citado varias veces, Zinoviev, Occidente creó en la Unión Soviética su quinta columna, fue creado el movimiento disidente, la emigración. La quinta columna se introdujo incluso en la dirección del partido y en la élite ideológica y lamentablemente artística. Esta quinta columna dentro del partido, liderada por Gorbachev, se lanzó a la tarea de liquidar desde dentro el socialismo empleando el arte y la literatura en su ofensiva política e ideológica. El principal cerebro de la restauración capitalista khrushchevista, Alexander Yakovlev, que trabajaba para la inteligencia estadounidense desde su época de embajador en Canadá, como jefe del Departamento de Agitación y Propaganda del Comité Central, impulsó el ala antisocialista de los artistas. En diciembre del 1985 animó al poeta Yevgeny Yevtushenko a que solicitara la flexibilización de las publicaciones prohibidas. En abril del 86 nombró personalmente a su aliado Ellen Klimov como secretario de la Unión de Cineastas. Personalmente designó a Kirill Lavrov como jefe de la Unión de Trabajadores y Creadores de las Artes Escénicas. Desde el 86 desactivó el GAFKIT, organismo creado en 1922 para censurar los ataques contra el sistema socialista en las publicaciones. Colocó a opositores como editores de la principal revista literaria Novy Mir y otras publicaciones. Nombró a Yuri Voronov jefe del Departamento de Cultura del Comité Central y a Vasily Zakharov ministro de Cultura. Es decir, desde la cúpula del Estado entraron los enemigos de la superestructura socialista soviética. Un drama para el que el partido no estaba preparado. Es lo que Ludo Martens, este teórico marxista belga, llama un socialismo enfermo que no se supo defender. En 1986 autorizaron la difusión de obras críticas con Stalin que en realidad eran críticas con Lenin, con el objetivo político de destruir el socialismo y construir una sociedad basada en la propiedad privada, en el mercado capitalista, el poder de una élite y la explotación de la fuerza de trabajo. La película de 1984 de Tengiz Abuhadze, Pokayanije, Arrepentimiento sobre las represiones de los años 30, la obra de teatro anti-stalinista de Mikhail Shatrov, Dictatura Zovasti, la dictadura de la conciencia, la obra de Anatoly Rybakov, Los niños de Arbat, Doctor Zhivago de Boris Pasternak. Zinoviev considera que esta ofensiva anticomunista tuvo notable influencia sobre la conciencia, sobre la psiquis de la moral y de la gente. Los trabajadores de la cultura, del arte y la educación respondieron a esta desviación a la derecha. El 13 de marzo del año 1988, el diario Sovietskaya Rossiya publicó una carta de la profesora de química de Leningrado, Nina Andreeva, que marcó el inicio de la defensa del socialismo en el mundo de la cultura. Criticó la distorsión que las obras de Shatrov y Rybakov habían producido en la historia, y en particular en la figura de Stalin. Criticaba la tendencia neoliberal que ocultaba la lucha de clases y la tendencia nacionalista eslavófila que ofrecía una imagen romántica falsa de la Rusia pre-revolucionaria, ignorando los terribles sufrimientos de los campesinos. Los escritores partidarios del socialismo se hicieron fuerte en la Unión de Escritores de Rusia y la defendieron del asalto físico de una horda derechista. El escritor Keshukov rechazó la publicación de Dr. Zhivago en la revista Novy Mir de amplia difusión. En 1990, cuando yo visitaba la Unión Soviética, por cierto, 74 escritores publicaron un llamamiento contra la deriva antisocialista y antirrusa de la contrarrevolución llamada Perestroika. El actor y director de teatro Nikolai Gubenko fue el último ministro de Cultura de la Unión de la República Socialista Soviética y se opuso a la privatización del teatro Taganka, por lo que fue despedido y creó su propio grupo teatral en 1992. El relevante novelista y excombatiente de la Gran Guerra Patria, Yuri Bondarev, impulsó el dramático manifiesto Una palabra para el pueblo,
para condenar la deriva contrarrevolucionaria, el desastre de la restauración capitalista, la ruptura de la Unión, la guerra, la dictadura oligárquica y la miseria del pueblo. Aunque el socialismo fue derrotado y fue derrocado en 1991, los valores colectivistas, solidarios, fraternales entre los pueblos y etnias, de amor por la paz, humanos, proletarios, y de amplio compromiso con lo mejor de la cultura mundial, que fueron el eje ético y estético del arte y la cultura soviética, estamos seguros que perviven en los pueblos de lo que fue la gran Federación Soviética Socialista. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco más de la sinfonía número 10, que parece de la leningradense, si estáis de acuerdo. Puse alguna otra sinfonía, si os gusta, no. No impongo una dictadura musical sinfónica. Así la gente puede pensar en sus preguntas. Para decir, ¿Qué mal me... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís? ¿Hola? sí, escuchamos. Es que me gustaría el tema de la disidencia que, bueno, que siguieron con la teoría de Lenin bueno, la lucha de clases de Lenin y Marx. En ese punto disidente, si me podrías aclarar un poco más, bueno, lo que pasaba y cómo, digamos, adquirieron, bueno, pues la misma ideología que esto de la revolución en ese punto que has contado antes. Bueno, hay una lucha, digamos, de ideas en el seno del partido, sobre todo antes de la toma del poder, ¿no? Que se expresa en un debate filosófico de donde vino la obra Materialismo y Empiro-Criticismo, ¿no? Contra la corriente de lo que se llama los adoradores de Dios. En el exilio, yo creo que en el norte de Italia, en Suiza, en Lugano, me parece, creo que en Austria, en Viena, pero era una lucha, digamos, era un debate democrático con dirigentes que luego llegaron al gobierno soviético. Lenin a sus contendores los nombró comisario para la instrucción, el camarada Lunacharsky. Pero lo llamativo es la negativa de Lenin a la posición que considera extremista de Lunacharsky y de los antiguos adoradores de Dios, así se llama entre comillas, de crear una cultura ex novo. O sea, la clase obrera que toma el poder establece un nuevo modo de producción, una nueva sociedad, y no debe de considerar las conquistas de la humanidad porque se fundamentan en una sociedad de clases. Siempre ha habido una sociedad de clases desde la construcción de la historia humana, ¿no? De la salida de la prehistoria, de la salida de lo que el materialismo histórico llama la comunidad primitiva, ¿no? Donde no hay oportunidad de dedicarse al arte porque la lucha es por la supervivencia física. No hay que estar exaltando la comunidad primitiva, es un momento terrible de la historia de la especie humana, ¿no? Entonces, cuando el ser humano entra en las fases superiores, aparece la religión, aparece la superestructura, al calor de la revolución agrícola. La revolución agrícola crea un excedente que nos aleja de la muerte inmediata. Y en torno a eso, es verdad que está la lucha de clases para apropiarse del excedente agrícola, pero también se produce el enriquecimiento de la superestructura de lo que hemos sido, de quienes habíamos sido monos 100.000 años atrás. Entonces, en torno a la religión, la subsistencia, viene la construcción de un patrimonio artístico, y Lenin y Trotsky lo que dicen es: conservemos ese patrimonio, enriquezcámoslo, pero hacen un aporte a la construcción de la cultura del ser humano. Mientras que Lunacharsky dice no, como luego dijeron en la famosa revolución cultural china, acabar con todo lo que ha producido
el arte humano, vamos a decir. Ese es un poco el resumen, ¿no? Y al final, yo creo que Lenin consigue convencer al partido y lo que se convierte en una posición oficial es aprovechemos el patrimonio de la cultura rusa. Digamos que esto no se extiende a elementos ideológicos religiosos, pero sí a elementos culturales artísticos, con la particularidad de que yo observo que hay una gran condescendencia con los elementos religiosos musulmanes de los pueblos soviéticos, no tanto de los cristianos, porque la jerarquía religiosa, esto es una digresión que tiene que ver con la cultura también. La jerarquía religiosa ortodoxa rusa es hostil a la revolución, pero no la musulmana, porque la musulmana expresa el interés de clase de las masas campesinas y serviles musulmanas del Cáucaso y de Asia Central que han defendido la revolución porque los ejércitos zaristas quieren quitarles la tierra que la revolución les ha dado y devolvérselas a los dueños zaristas rusos de la tierra. Por eso la revolución es salvada, lo dice Stalin, por los campesinos musulmanes. Por eso hay un buen intento que se deriva también a la cultura, las mezquitas, el arte musulmán en la época soviética. No así en el caso cristiano. Los popes, hasta un momento determinado, son hostiles, una parte de la iglesia se exilia, pero dentro del partido lo que significa es la prevalencia de la doctrina, la posición de Lenin. Podemos discutirlas, si es verdad o no tenía razón, de preservar el patrimonio sin dejar de construir una literatura soviética, una música soviética, un cine soviético, una expresión plástica propagandística soviética, un teatro soviético, que está relacionado con los elementos educativos que yo he mencionado. Hay que hacer del pueblo un ente colectivo que pueda valorar, asimilar, enriquecerse. Si lo dejamos en la ignorancia y en el analfabetismo, los debates que se hagan son los debates de la élite. ¿Sí? La generación del 98 en España. No sé si aquí en España hay una cosa parecida y es la experiencia de la barraca de García Lorca. ¿Sí? Sí, un campesinado que es como, yo no sé, como lo que ha sido el campesinado en África en los años analfabetos. Hay muchos elementos en común entre la Rusia feudal zarista y la España feudal monárquico-borbónica, donde no triunfa la revolución liberal. Población campesina completamente analfabeta. Entonces ahí está la García Lorca llevando el teatro que él escribe con actores jóvenes que se incorporan a llevar el teatro directamente al pueblo. Yo he visto en la casa natal, no sé si natal, por lo menos de crianza de García Lorca, un pequeño museo, hay una foto donde la ilusión que tienen esos campesinos, madres, hijos, jóvenes, viejos, de ver el teatro. Actores que en un escenario más o menos improvisado y ambulante hacen teatro para ellos. Televisión, no hay radio, no hay nada. Y ellos tienen, entonces es fácil imaginar la admiración extrema de unos campesinos serviles maltratados por el zarismo. Ahora Putin nos dice, no, la vieja Rusia. Ustedes han leído Mikhail Strogoff, esta novela de Julio Verne, ¿no? Ahí se describe cómo los oficiales zaristas tratan a los campesinos a golpes de knut. Creo que es de las pocas palabras rusas que conozco por haber leído la novela de Julio Verne. Es un látigo corto en el que los oficiales montados a caballo tratan a golpes a los campesinos, a golpes de látigo, porque los campesinos son como los esclavos negros para los negras, para las fincas de café de la España colonial o del Portugal colonial o de la Virginia colonial, ¿no? Con desprecio hacia los esclavos, ¿no? Entonces, yo pienso que Lenin tiene razón, ¿no? Hay que poner a Goethe, a Shakespeare, a El Quijote al servicio de la cultura de los pueblos y en este caso del pueblo
del pueblo soviético. Simplemente yo no puedo entrar en más detalles, te lo digo francamente, compañero. Un comentario breve. Leímos fue el seminario pasado, un texto en el que Josep Renau hablaba justo de ese tema y que él también había caído en sus años de juventud en la enfermedad izquierdista, en este caso del futurismo, de María. El manifiesto futurista, por cierto, de un ideólogo del fascismo, que proclamaba que había que romper la victoria de democracia y hacer una cultura enteramente nueva basada en el coche a motor, ¿no? etc. Y entonces, aquí usar la palabra de perspectiva voluntarista, que he dado por supuesto ¿qué significa eso? Voluntarista significa que se cree capaz de conducir a una sociedad hacia un destino por pura voluntad, un destino deseado. Nosotros somos materialistas, científicos, entonces comprendemos que todo proceso ideológico se desarrolla sobre una base material, que es la que hay que asegurar, ¿no? Entonces, que es la que se dedicaba, o sea, que está haciendo énfasis Ejido, que se asegura una educación, una participación de las masas a la cultura, un consumo de la cultura, una asignación de la cultura universal, que eso va permitiendo las bases del desarrollo de una cultura nueva como resultado de la apropiación y la reformulación de la cultura pasada, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva dialéctica de Lenin, la perspectiva incorporada en Marx y en Engels, la perspectiva que estaba en el libro este de CIS, la perspectiva que defendió Mikhail Lifshitz también en varios debates. Y por ahí, entonces, lo que podríamos decir ahora es contra el manifiesto futurista de Marinetti, la postura marxista-leninista contra el fascismo y sus concepciones estéticas, el marxismo-leninismo. Y me iba a preguntar algo. Sí, bueno, también me gustaría un comentario de una pequeña colaboración de lo que comentabas tú, esa cultura retrógrada que se crea en contra también de esta progresista soviética. En un ejemplo reciente que ha pasado ahora, ¿no? Que en el 27 de abril veíamos como Kiev se tumbaba una estatua que era el arco de la lista de los pueblos soviéticos, realmente haciendo algo atroz con todo lo que representa pues, ese soviético y ese escudo. Y la pregunta es sobre el principio de la revolución, digamos, en los que contra el más Kalinina, ese periodo, digamos, hasta la muerte de Stalin, ¿cómo es la relación entre el partido y creación de arte? O sea, ¿hay un llamamiento general a la producción de arte? ¿El partido cómo se involucra en eso? ¿O es por voluntad propia de los artistas a unirse a ese movimiento? Si sabes un poco. Bueno, he citado ahí el caso de la incorporación orgánica de los artistas conocidos de lo que se llamó las vanguardias a las instituciones que crean la revolución. Se crean. Ya sabéis que los ministerios de la revolución son los comisariados del pueblo. El comisariado del pueblo para la educación incluye a los artistas y a algunos otros comisariados también. La revolución tiene que sobrevivir superando la guerra civil, superando el hambre, superando la intervención extranjera masiva. Entonces lanza determinados planes. ¿Cómo se comunica con las masas para hacerles ver la necesidad de defender la revolución y la nueva patria socialista? A través, por ejemplo, las famosas ventanas que se convierten en el marco del muralismo de calle para llamar a la tarea política a las masas, sabiendo que las masas son analfabetas, ni siquiera los periódicos que circulan sirven para ellos, no hay radio, no hay televisión. Bueno, entonces es necesario ganar la guerra civil, superar lo que se llama el comunismo de guerra, entramos en la fase de la NEP. Entonces hay una necesidad de que el arte se convierta en un elemento de la cultura para elevar el nivel educativo y para movilizar al pueblo. En el esfuerzo militar, en el esfuerzo político, se crea los cambios son drásticos porque cae un imperio centralista que solo reconocía a la nacionalidad rusa,
se aplica la política de las nacionalidades, donde la situación es todavía mucho peor que para el pueblo ruso, porque no es que no sepan escribir las nacionalidades oprimidas, es que no tienen alfabetos, no hay alfabeto, es una lengua oral, es como las tribus que todavía existen no contactadas en el Brasil, es un lenguaje exclusivamente oral, un pueblo que solo se limita a la oralidad no puede transmitir su memoria escrita, sabiendo que el ser humano, desde la época de los sumerios, probablemente 10.000 años, ha descubierto un sistema de escritura que establece los registros que atraviesan las generaciones. Resuelve el problema inmediato, sabemos cuántas fanegas de cereal tenemos, pero también sabemos que la epopeya de Gilgamesh, que viene después, y conocemos el código de Hammurabi. Pero hay pueblos que no llegaron a Hammurabi, pueblos en el siglo XX que están antes de Hammurabi. ¿Sabéis? Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eso es el imperio neobabilonio. Pero hay pueblos que están antes de los neobabilonios, en el siglo XX. Entonces la revolución tiene que adelantar toda esa tarea de golpe. ¿Sí? No es que son debates de té, de café, ¿no? Son movilizaciones de vida o muerte de la construcción de un nuevo poder sin explotación. De la construcción de una nueva vida comete errores, pero no comete crímenes. No se basa en la explotación de los pueblos del mundo. No hay colonias soviéticas. No hay esclavos soviéticos de los pueblos soviéticos que a látigo van a trabajar como hicieron los holandeses, los españoles, los portugueses, los belgas, los franceses, para construir sus imperios coloniales. Eso está prohibido. Hay un congreso de los pueblos de Bakú, donde se lanza el plan de emancipación de los pueblos musulmanes de Rusia y del este europeo, y del este de Asia, vamos. El Congreso de Bakú de 1920. Todas tareas a la vez. Los artistas, los intelectuales, los grafistas, viene la guerra mundial. Entonces, el camarada Einstein hace la gran película Alexander Nevsky. Alexander Nevsky está llevando a la población el recuerdo de la invasión de los nobles teutones germánicos que 1000 años antes habían invadido las tierras del Ruhr, ¿no? Además, es un cine mudo que se basa en la pintura, ¿no? Se ve una expresión gráfica como de pinturas que son en la escena, la vista congelada de la expresión de los artistas, de los actores que expresan los distintos sentimientos, ¿no? Una incorporación al cine de la expresión plástica del dibujo. Tanto es así que los de Hollywood lo que hicieron es copiarlo, hizo una película Viva México, Einstein, y luego fue a Hollywood. Pero ¿cuáles? Claro, los malintencionados dicen, no, es que Stalin se hizo nacionalista ruso. No, están preparando al pueblo para resistir a la horda nazi, a la Alemania hitleriana. Ese es el sentido de la película Alexander Nevsky, ¿no? Un ejemplo de la incorporación de... Y aquí ya se ha producido en esta maravillosa Sinfonía 10, de reparar las heridas. Yo diría, cerrar los ojos y qué nos produce, qué sensación nos produce la Sinfonía 10. Yo diría, ese pueblo se levanta de sus heridas, de los miles de muertos que caían famélicos en las calles de Leningrado, que nunca fue tomada por las bandas nazis y por los criminales españoles de la División Azul, que todavía están los de Vox y saltando, los toseros de la División Azul. Estuvieron años presos, yo no sé cómo están y los dejó vivos, ¿sabes? No sé por qué. No sé por qué los dejó vivos. La División Azul, ¿no? 30 millones de muertos. Entonces, la Sinfonía 10 es reparar las heridas, no con una oración religiosa a las almas de los fallecidos, sino un homenaje a la resistencia del pueblo leningradense, ¿no? Que resistió el hambre, los cañoneos enemigos. Además se dice que cuando se iba
a estrenar en pleno asedio. La artillería soviética lanzó una oleada de cañonazos para silenciar los cañones del enemigo y que se pudiese escuchar en un teatro de Leningrado el estreno de esta Sinfonía 10. O sea, que es no después, sino en el fragor del combate. De ahí vino Stalingrado, la batalla de Kursk, la toma de Berlín, la liberación de la mitad de Europa, y aquí nos quedamos nosotros, porque se quedaron los tanques en Berlín. Nos calamos 40 años de franquismo y ahora aquí el rey, la democracia. Ni modo. Había una cosa que se debatió en el seminario, que apareció en el libro de Cis. En el libro de Cis él lo mencionaba en torno a Camus y Kafka. Decía, dos escritores occidentales que en sus textos se observa la decadencia y los problemas sociales de la sociedad capitalista, pero nos explicaba Cis por qué eso, aun mostrando problemas de la sociedad capitalista, por qué no estaba dentro del tradismo socialista. ¿Por qué no clarificaba las tareas obreras, las tareas revolucionarias? Bueno, yo creo que con lo que ha expuesto Vertido, que ahora ya bastante más claro por dónde va la profunda diferencia entre una película que muestra en un momento dado dramas sociales y una película que clarifica a la clase revolucionaria por dónde están las soluciones y que anima a entregarse a las soluciones, ¿no? Son un arte no que muestra una sociedad decadente, herida, injusta, sino que además encuentra la clave del sujeto, o de sujetos capaces de transformarla y bueno, que cuando ya estaba en transformación, de seguir avanzando en esa transformación. Otra cosa, esta charla estaba programada en principio para enero, cuando Vergil tuvo que irse a Venezuela a hacer otras tareas. Y en aquel momento la propuesta de aquella charla era: Egido asumía este papel dificilísimo de hablar de la cultura soviética del 17 al 91, ¿no? Una meseta tremenda, y Víctor Carrión, que nos está escuchando, pero es muy discreto, y si no le invitamos a decir algo, igual no dice nada, Víctor Carrión iba a centrarse en estos debates, pero solo en los 60, y solo en la estética. O sea, Víctor Carrión nos hizo una lupa de lo que Egido nos ha resumido. Entonces, claro, que nuestra idea era, en enero, primero Egido sentaba la base y Carrión acotaba uno de los momentos clave, los años 60. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Te animas a compartirnos un comentario? Además, has escuchado las aportaciones que ha habido, igual. Bueno, un comentario y un saludo. Un saludo, Víctor. Gracias por venir otro día, gracias por estar hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido muy interesante la charla. Yo lo que podría acotar es que bueno, se ha explicado lo que es el crecimiento del movimiento disidente, que yo pienso que todavía entender, o sea, así como entender el proceso revolucionario soviético, entender el proceso contrarrevolucionario soviético todavía es algo pendiente, aunque ya se ha adelantado. Yo creo que existen dos puntos importantes. Roger Kieran, Thomas Kenny, en su libro El socialismo traicionado, ellos sientan la base respecto a cómo se da el crecimiento de lo que hoy en día en los países postsoviéticos llaman el capital sombrío, ellos le llaman la segunda economía. Entonces, cómo fue creciendo que es un auténtico parásito, porque era literalmente el robo de recursos de la economía socialista. Y claro, no se ha establecido, no he leído hasta ahora que alguien establezca la conexión, pero en consonancia como iba creciendo el capital sombrío, y va también en ascenso los ánimos y las tendencias reaccionarias dentro de la intelectualidad soviética. Y eso ya se marca en los 50, pero ya para finales de los 60 se convierte en una lucha bastante aguda, ¿no? O sea, basta con revisar, por ejemplo, el filósofo que hoy en día se habla mucho, Eva Lilienkov,
cuando uno ve la biografía de él, él ve que rompe con varios de sus alumnos y varias de sus amistades. Entonces podría nombrar, por ejemplo, ahí está Sergeyev, que era alumno de Ilenkov, amigo, pero ya para finales de los 60 Sergeyev estaba en la posición de rescatar a Berdiayev y el misticismo. El otro es Batishev, que igual Batishev se va hacia el clericalismo, la ortodoxia rusa. Y entonces, esto marca, ¿no es cierto?, que todavía no se ha establecido cómo se dio este proceso, pero se puede ver el paralelo de que conforme se fortalecía el capital sombrío, se agudizaba la lucha de ideas. Eh, y entonces, yo pienso que también otra idea que hay otro libro que no es tan conocido, que yo pienso que es uno de los mejores sobre el tema, que es La contrarrevolución de la URSS de Vladimir Sapríkin. Yo creo que ustedes no lo conocen porque, bueno, ese yo lo conozco porque alguien lo editó aquí en Ecuador, pero no creo que, por ahí creo que circula en internet. Pero bueno, Sapríkin señala, o sea, que la lucha revolución contra revolución no paró en ningún momento. Entonces la contrarrevolución tuvo fases. La primera fase armada, que es con los guardias blancos. La segunda fase, que es una fase de sabotaje, de acciones de diversionismo ideológico, pero también de ataques terroristas. La tercera fase, que es el ataque de la Alemania nazi. Y luego la fase que es cuando aparecen los disidentes. Entonces, Sapríkin lo que señala es que hay diversas fuerzas que finalmente confluyeron en la perestroika. Y entre esas fuerzas, lo que destaca, ¿no es cierto?, es que reaparecen los descendientes de las viejas familias aristocráticas, las viejas familias burguesas, que en los años 80 aparece la Asociación de Familias de los Perseguidos. Entonces, eso quiere decir que hay, como quien dice, hay la resistencia de las viejas clases y también la acción contrarrevolucionaria de la nueva burguesía parasitaria que confluyó en la perestroika. Y entonces, Ejido ha hecho un buen resumen de lo que fue la labor creadora de la revolución soviética en el arte, que yo creo que se ha cometido una injusticia histórica porque gran parte de los artistas soviéticos son desconocidos, es decir, que se tenga en un pedestal a un tipo que hacía manchas como Pollock y que a Gary Kochev no se lo conozca, es una gran injusticia e irracionalidad histórica. Pero también yo creo que lo segundo, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que David me pregunta, lo segundo de lo que yo vería es que ya estando a 30 años del triunfo de la contrarrevolución, yo me haría eco de lo que una vez leí de un militante comunista de la Rusia actual, que decía que la contrarrevolución no ha sido capaz de producir directores como Eisenstein, como Karasotov, como Yuli Reisman, y que tampoco ha sido capaz de producir pintores o escultores de esa talla, sino que en gran parte lo que se ha producido en estos 30 años es como que decir un parasitismo de lo que todavía quedó de la escuela soviética. Entonces yo pienso que con todo lo trágico que es, toda esta experiencia histórica nos da para ver tanto la labor creadora como luego la labor destructora, que yo creo que llega al paroxismo con la ley de decomunización de Ucrania, en donde francamente se lanza en un acto de marasmarismo a destruir monumentos, pinturas, vitrales, altos relieves. Y bueno, ahorita ya a más, porque antes solo estaban destruyendo lo de la era soviética, ahora están desmontando los monumentos de Putin y demás cosas. Entonces yo pienso que para verlo completo podemos comparar, ¿no es cierto?, ese momento creador de la revolución y el momento destructor de la contrarrevolución, que a propósito del libro de Stone of Saunders,
Yo pienso que también hay que pensar en cómo la CIA, al financiar todas las tendencias modernistas, también ayudó a fortalecer estas tendencias destructoras. Es decir, así como la CIA financió a los talibanes y creó finalmente este monstruo que es este mismo fundamentalista islámico, en el campo del arte también ha creado un monstruo similar que ha llevado a grandes pérdidas. Yo puedo decirlo por lo que yo conozco aquí en Ecuador, que conforme avanzó el modernismo se han ido perdiendo destrezas técnicas y uno se encuentra con que ya los nuevos estudiantes no aprenden dibujo, no aprenden anatomía y eso se va perdiendo y son cosas que tardaron generaciones en construirse, pero que muy fácilmente se destruyen y todo esto forma parte del proceso contrarrevolucionario. Muy bien, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Sí. Tengo que decir que es fantástico el primer libro que él ha citado, El socialismo traicionado. De hecho, yo personalmente he hecho muchos descubrimientos sobre el contexto económico de la creación de una economía clandestina, subterránea. Es una gran aportación al conocimiento de la caída del socialismo soviético esta obra de dos norteamericanos, un profesor norteamericano y un colega suyo economista, miembro del Partido Comunista. El socialismo traicionado que le han mencionado, yo lo recomiendo. Pues realmente una obra extraordinaria, ya traducida al castellano, y lo he aprendido muchísimo en una investigación que he hecho sobre la caída del socialismo, que busco con una cierta desesperación a un editor, por cierto, porque creo que hay algunas cosas nuevas donde también está la presencia de la creación de un arte contrarrevolucionario para desmovilizar a las masas, para que las masas no tomasen la defensa armada del socialismo. Pero aún así todo, hubo una defensa armada del socialismo. En aquellos momentos tan duros, ¿no? Quien dice, no, las masas se rindieron. No, mentira. En Abjasia, en Osetia, en Georgia, en Chechenia, en la República Moldovana de Prestrovie, en Letonia, en Moscú del año 93, en torno a la casa de los soviets, la guerra en Tayikistán, hubo miles de soviéticos, obreros, campesinos, soldados, policías, tarados, mujeres y hombres que murieron y que mataron en la defensa de sus enemigos, lo cual no está suficientemente ponderado por los historiadores y por el sistema burgués. Me acuerdo que en la Universidad del País Vasco el profesor Omobono se reía de nosotros. Aquí en esta facultad hay gente que tiene un dolor personal por la caída de la Unión Soviética. Ja, ja, ja. Prepotencia de los vencedores, de los opresores, de los verdugos. Profesor Iñaki Omobono, allá donde esté, en fin, no te deseo nada. No podía decir nada porque dependía de la nota del señor profesor. Claro, ahora ya no dependo de la nota del señor profesor. Pero los profesores franceses eran más democráticos y más progresistas, a pesar de eso. Famoso universidad. Pero para adelante, hay que tomar más. Les toca a ustedes. Hay otro tema del que hemos hablado bastante con Ejido y que compete al seminario porque el seminario se ha basado en un texto producido en la Unión Soviética dentro de lo que se llamaría el rango de los manuales, ¿no? Es un texto que compendia los aprendizajes básicos, ¿no? Los fundamentos, en este caso de la estética marxista, de un investigador que se iba a dar clases últimamente y que en la editorial Progreso sacaron en perfecto castellano. En perfecto castellano, la quintesencia, ¿no? de esos conocimientos, ¿no? De la cuestión. Entonces, Ejido, para los compañeros, una persona que lleva estudiando 40 años o 30 y pico el marxismo, como tú, que ha estudiado directamente la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de otros muchos marxistas, y que te acercas a los manuales. Haznos, por favor, una valoración ideológico-política de los manuales. Sí. Yo fui 11 años allí
luchador de la Revolución Bolivariana en Venezuela, qué obsesión de nuestros compañeros chavistas, influidos por la socialdemocracia y el anticomunismo, de denostar el esfuerzo pedagógico de acercar a las masas populares a visión sintética, pero objetiva y muy pedagógica y en un castellano maravilloso, muy fácil de entender, las realidades, los descubrimientos, las leyes del universo teórico del marxismo-leninismo, ¿no? Denostar ese esfuerzo y tacharlo de una ridiculización, de un reduccionismo, es un insulto al derecho de las masas obreras y populares de acceder también a la obra de los clásicos sin tener ellos la capacidad y el tiempo, porque tienen que sobrevivir, de digerir la obra completa de Lenin, que son como 17 tomos. La Revolución Popular Stalinista los vendrían así, los soviéticos los venían en 17 tomos, bien encuadernados, con un cartón arriba, con un cartón abajo y cuerda por la mitad. Y te agarrabas los 17 tomos y los cargabas al hombro. ¿Cuántos campesinos? ¿Cuántos mecánicos? ¿Cuántos ajustadores? ¿Cuántos obreros de la limpieza? ¿Cuántas enfermeras de hospital? ¿Cuántos soldados pueden dedicar sistemáticamente su esfuerzo a sintetizar los 17 tomos? Que sería lo ideal, pero es una vida ideal. Vida de angelitos y de paraísos, ¿no? La realidad es que tú necesitas acercarte de una manera sintética para que te motive a un proceso de formación que es infinito, que es infinito. Aquí somos todos doctores cuando la burguesía procura a través de su sistema mainstream de estupidizarlo, de hacernos consumir sus lugares comunes cada día más criminales y más depravados, ¿no? De manera que es una obra extraordinaria, yo he hecho mucho de menos, la burguesía rusa no ha producido nada más en castellano, y otras revoluciones, como la mía, bolivariana, no ha producido ningún manual que pueda permitir a las masas populares aumentar su nivel de conciencia. Era un poco de respeto a los gloriosos manuales tan odiados por los postmodernos, los trotskistas, los anticomunistas, los señores académicos, los mandarines de la universidad, ¿no? Pero ese esfuerzo, que no solamente era una pedagogía, era también una reflexión sobre la necesidad de construir la ciencia marxista en base al acumulado de los conocimientos como corresponde a la ciencia. El marxismo-leninismo se aprovecha del esquema ya de Aristóteles. Hay que demostrar la verdad. Hay que llegar a la verdad mediante la demostración. Y la verdad existe. Los promotores de la verdad no existen. Es la palabra. Por eso no hay que tocarle los intereses de los monopolios, nos quedamos en la palabra. Pero la palabra no afecta a los intereses del 0,1% de la oligarquía mundial. Lo que les afecta es que les expropiemos, que la humanidad les expropie, ¿no? Porque ellos son los que expropian a la humanidad, ¿no? Mira, que hay que rescatar, hay que defender, hay que cuidar. Estos camaradas hicieron libros para durar siglos. No sé si existiera una guerra nuclear a la que nos quiere llegar Miriam, pero miren, yo tengo ahí cositas todavía. Bien, las obras sintéticas de Marx, de Engels, las obras sintéticas y fundamentales de Lenin, de Stalin, de las compilaciones que hizo el académico Otto Kussing, el manual del marxismo-leninismo, coordinando a decenas de los extraordinarios investigadores de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. ¿Se ha producido algo mejor? ¿Algo mejor? ¿Algo mejor para elevar el nivel de conciencia de las masas? ¿Hay algo mejor que eso? Si hubiese algo mejor, pues nos iríamos todos corriendo, pero no lo hay. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Y no estemos detrás de las últimas novedades del postmodernismo, del anticomunismo perfumado, etcétera. La última novedad. No, es como que la teoría de Newton, la ley de la gravedad, como es vieja, ya no funciona. Oiga, miren, la ley de la gravedad funciona, ¿sabes? Pues los descubrimientos del marxismo-leninismo son como la ley de la gravedad. Miren, como es viejo, a ver, tírense de aquí, del sexto piso. A ver, ¿cómo es viejo? Es viejo. Es el siglo XIX. Tírese.
Me pasa lo mismo a las leyes. Hay que volver una y otra vez en un esfuerzo que no tiene fin. Tenía una profesora, Danielle Bleitrach, en la Universidad de Provenza, y que sí, una seria profesora que tiene un blog que les recomiendo, Histoire de Société, porque claro, ahora saber francés es de afrancesados. Creo que les decían a los liberales españoles antes de fusilarlos, pues somos afrancesados. Perdón. Entonces lo que dice es que uno cuando abre a Marx, uno se piensa que es tonto, porque descubre pues, unas verdades que siguen siendo plenamente válidas para interpretar las leyes intrínsecas del capitalismo. Gracias por ayudarnos y salvarnos. Sí, nada. Tenemos aquí la... Sí, sí, me olvidó. Para cuestiones manuales, o sea, que me parece que Bueno, claro, no hace falta que se... Pero bueno, sí. No se vayan, no se vayan. Sí. Puede tomar la palabra, Carrión. Te estamos escuchando. Sí, y yo solo quería aportar, yo estoy completamente de acuerdo Sí. con lo que ha dicho Egidio respecto a los manuales, que o sea, realmente debería tener más respeto. Yo solo quisiera añadir que en Latinoamérica se da un fenómeno especial que tiene que ver con las desviaciones nacionalistas, pequeñas en los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Y entonces esas desviaciones nacionalistas pequeño-burguesas se expresan, a falta de un término, se expresan como antisovietismo. Antisovietismo. Entonces, claro, la gran excusa era de que los manuales eran la máxima expresión del dogmatismo. Y aquí voy a traer la anécdota de lo que me contaban como militantes que son experimentados, que militaron en los 60, 70, que ellos decían que, bueno, había una crítica a los manuales porque decían que, bueno, está bien que leer el manual para introducirte, pero no te puedes quedar ahí. Sobre todo cuando, al menos en esa época que me contaban, había obreros aquí en Quito que se sabían del capital de memoria en su momento. Entonces, que podías empezar con los manuales, pero no había que tenerle miedo a leer directamente a Marx, a Engels, a Lenin. Si bien no nos vamos a poner a leer todos los tomos de las obras completas, pero por lo menos sí los textos fundamentales. Sin embargo, había otra crítica a los manuales que, por ejemplo, se ve muy bien ejemplificada en el libro del venezolano Ludovico Silva, El Antimanual, que es una crítica que ya está en el antimarxismo, ¿no? Porque, o sea, a título de atacar el manual, se está atacando al marxismo-leninismo, a la lógica dialéctica, a todos los fundamentos. Y bueno, hoy en día podemos ver los resultados porque todos estos intelectuales, bueno, Silva se murió temprano, entonces no pudo seguir, no sabemos lo que más hubiera hecho, pero tenemos a otros como Dussel, como Claudio Prats, como Néstor Coja, sobre todo, por ejemplo, Néstor Coja, que ha hecho su carrera de reciclar las críticas a los manuales soviéticos, pero que él a cambio no ofrece absolutamente nada. Es decir, si leemos el Konstantinov, famoso manual de Konstantinov, hay capítulos como los escritos por Sitkovsky o el capítulo escrito por Pavel Kopnik que son brillantes, que son de erudición, pero que a la vez son explicados de un modo muy didáctico, muy pedagógico, como para un público no especializado. Y en cambio, cuando uno ve y lee los escritos en donde pretende, por ejemplo, Katz abordar la filosofía, realmente es lamentable. O sea, no habría otro adjetivo para señalar. Pero yo lo que quiero señalar es que al menos aquí en Latinoamérica eso tiene fuerza en medida que tiene fuerza el nacionalismo pequeño burgués, que es un nacionalismo antiimperialista, pero a su vez es antimarxista. Entonces se expresa por diversas formas, muchas veces no como frontalmente antimarxista, sino como antisoviético.
antisoviético. Y también, por ejemplo, de Ecuador y de otros países de América Latina, eh, es porque también existe una idea, esta idea de las castas y de la separación entre los intelectuales y la masa, que, por ejemplo, aquí en Ecuador, como decía el fundador del Partido Comunista, Ricardo Paredes, la masa trabajadora no solo tiene el estigma de ser obrero, sino de ser miembro de la raza vencida, de ser indio. Entonces, es muy común la idea de que la teoría, la filosofía no es para las masas. De esto incluso hay una anécdota que me contó un militante por los años 70. Él se fue a la bodega de la librería del Partido Comunista del Ecuador y se encontró que tenían cajas enteras de los libros del editorial Progreso, y le había preguntado, bueno, sí, ¿por qué no venden estos libros que les envían los soviéticos para vender? Y la respuesta del encargado había sido, es que esto no entiende la gente. Entonces dice que luego habían sacado a consignación los libros y los habían vendido en los congresos obreros, pero tal era la idea de la gente del PC, del, del PC, de que no había que vender los libros de Marx y Engels y los libros soviéticos porque la gente no los entendía. Entonces yo creo que todo esto se mezcla, el nacionalismo latinoamericano, pero también esta actitud elitista de intelectual pequeño burgués, y entonces todo esto crea lo que Guido comenta que vio en Venezuela. Eso podría acotar. Yo ahí en Venezuela me dediqué básicamente a la tarea, sí, contribuir modestamente a la tarea de la educación política de las masas, en lo que dice Núñez Tenorio, José Rafael, que es la ciencia social y la conciencia política. Y la ciencia social es el marxismo-leninismo. Lo demás es charlatanería burguesa, que se me caiga encima ahora toda la Universidad del País Vasco y que me venga el obispo a excomulgar. Pero es así. Y Rafael Núñez Tenorio lo explica, ¿no? Entonces yo llegué a pensar que había que utilizar los contenidos de la nueva canción latinoamericana, vamos a decir política y de protesta, con un alto nivel estético, ¿no? Con un alto nivel de belleza formal, para educar a las masas. Porque Víctor Jara está expresando principios del materialismo histórico. Violeta Parra también está hablando del materialismo religioso. Valentina, ya que tú volaste lejos, dinos de una vez por todas que arriba no hay salvación. Es decir, salvar a las masas también de una religiosidad ignorante. No es la religiosidad, una religiosidad manipulada por las masas. Y lo mismo Ali Primera, gran Ali Primera venezolano, el cantante proletario mexicano José Molina, ¿no? ¿Cómo llegar a las masas? A través de la música, a través de Víctor Jara, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Molina, etcétera, etcétera, ¿no? El desafío, y aquí habría que buscar también la manera de utilizar una canción, ya no sé si aquí es posible eso, porque ¿qué se escucha aquí? Que pueda ser utilizado para... No sé, creo que aquí no sirve, pero tratar de poner el arte al servicio de algo que Venezuela consiguió, que es elevar el nivel de conciencia de las masas, para resistir la ofensiva imperialista. Y eso se ha hecho con una combinación donde el arte, la canción, ha tenido una función, la poesía y el rescate de la poesía. Yo me he esforzado en rescatar a los grandes pensadores leninistas de la Revolución Venezolana, antes de la Revolución Bolivariana. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo, hay que hacer un esfuerzo donde se combina los aportes del arte, que expresa una reivindicación popular, los aportes de la ciencia social, también la hay, a pesar de todo, llamando a que seminarios como estos crezcan como hongos, crezcan como champiñones, por todas las facultades, por todas las escuelas, les guste o no a los mandarines que controlan las universidades, ¿no? Para que se imponga
un movimiento revolucionario cultural, ideológico, artístico, de investigación, de conocimiento de lo que se hizo antes y de respuesta a los problemas gravísimos de la sociedad actual imperialista, en plena decadencia, aunque aquí nadie se ha enterado, pero sí lo saben los gringos, pues el jefe de referencia de esta sociedad en la que estamos, ¿no? O sea que felicitaciones por nuestro esfuerzo, por el esfuerzo también de Sarrico, de economía política, y hay que crear seminarios para estudiar la estética, la economía política, la historia, la antropología, etcétera, ¿no? Hasta las ciencias naturales, pero de una manera creativa y sin el corsé de la academia Rexel. A mí me prohibían. Tú tienes prohibido citar a Pulanzas, por ejemplo, ¿no? O a Manuel Castells, porque este señor ministro de Podemos tuvo una parte revolucionaria en París. Manuel Castells, que nadie sabe, donde escribió sobre el movimiento vecinal, tenía prohibido, citaréis la libertad de expresión, claro, prohibido citarlo. Seguramente vosotros lo vais a encontrar con tutores del mismo pelo, que te dicen, no, estos autores están de modelo, están desfasados. Bueno, pues inundémosles con seminarios. ¿Alguien más quiera alguna pregunta? Eso, la gente que está online puede preguntar también por el chat. Si nos anima, La tecnología nos ayuda, ¿verdad, Luis? se nos permite pues, conocer al compañero Víctor. Sí, que le agradecemos mucho. Y si está todo ventilado por el momento, si no hay más comentarios, pues nada, agradecer mucho a José Antonio por estar aquí, por todo el trabajo de preparación de la charla, que antes es un trabajo de síntesis, porque la petición del tema es una locura, y a la organización del seminario por el esfuerzo cotidiano, quincenal, de enviar enlaces, Fundamental. recibir correos, preparar carteles, que es un trabajo del cual se ha enriquecido más que el grupo organizador. Así que nada, aplausos por el tiempo. Un saludo, Carrero. Seguimos en contacto. Compañeros que estén ahí. Muchas gracias.